Tras duplicar su ingreso, mi esposa optó por irse, esperando que su éxito me dejara vacío y dependiente. Su plan falló. Utilicé ese impulso no para buscarla, sino para edificar una realidad nueva, sólida y completamente mía, donde no hay lugar para quien apostó por mi fracaso. Todo comenzó hace 3 meses. Recuerdo con claridad el día en que Charlotte entró al departamento como si acabara de ganar una guerra. No exagero. Su postura, su expresión, incluso la forma en que dejó el bolso sobre la mesa transmitían una sensación de victoria absoluta. Había conseguido el ascenso, directora de operaciones. El salario era desproporcionado. Una cifra absurda. Dinero de esos que dejan de parecer reales cuando los escuchas en voz alta. 6 cifras anuales, bonos que probablemente superaban lo que yo ganaba en todo un año, coche de la empresa, acciones, vuelos en clase ejecutiva a Asia. Singapur, nada menos. Mi reacción fue sincera. Me alegré por ella. De verdad. Había trabajado como una máquina durante años, jornadas interminables, estrés constante, lidiar con políticas internas que desgastan a cualquiera. Se lo dije, sin reservas. La abracé, preparé su cena favorita y brindamos en la cocina. Sin embargo, desde ese mismo momento sentí algo extraño. No era felicidad lo que veía en sus ojos. Era otra cosa. Una especie de reivindicación personal, como si el ascenso no solo fuera un logro profesional, sino una confirmación de algo más profundo. Durante la cena habló del sueldo una y otra vez. De cuánto iba a ganar ahora, de lo bien posicionada que quedaba dentro de la empresa, de cómo eso cambiaba su estatus. Yo escuchaba, hacía preguntas, participaba. Pero por debajo de esa celebración se iba acumulando una tensión rara, como si estuviera recalculando todo, incluida mi presencia en su vida. Esa primera noche marcó el tono de lo que vendría después. No dejó de hablar de sus nuevas responsabilidades, el equipo que ahora dirigiría, 12 personas reportándole de forma directa, los viajes internacionales. Conferencias en Singapur, reuniones en Londres con la división europea, encuentros con clientes en Tokio. Hoteles 5 estrellas pagados por la empresa, una tarjeta de gastos sin límites estrictos, una oficina en esquina con vista a la ciudad. Yo asentía, preguntaba, mostraba interés. Pero sentía que no me estaba compartiendo su entusiasmo. Me estaba informando. Como si yo fuera un tercero que debía estar al tanto de su nuevo estatus, no su pareja. Yo soy profesor de historia en secundaria. Llevo 6 años enseñando en una escuela pública del lado este de la ciudad. Imparto cursos para estudiantes de nivel intermedio y avanzado, principalmente historia nacional y civilizaciones del mundo. No es un trabajo glamoroso. El salario ronda los 50.000 al año con prestaciones. Evidentemente no es dinero de directora de operaciones, pero hasta ese momento nos había permitido vivir bien. Siempre dividimos los gastos de forma equilibrada, ajustando según quién ganara un poco más cada año. Vacaciones sencillas, escapadas de fin de semana, viajes de camping en verano. Teníamos ahorros, pagábamos el alquiler puntualmente y vivíamos dentro de nuestras posibilidades. Una vida normal, estable. Nunca me había sentido inferior por mi profesión. Al contrario. Amo enseñar. Hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo un estudiante que odiaba la historia empieza a entusiasmarse con el movimiento por los derechos civiles o con la caída del Imperio Romano. Esos momentos en los que ves que algo hace clic. Por eso hago este trabajo. No por el dinero, sino por el impacto. Pero esa noche, acostado a su lado mientras Charlotte respondía correos laborales a las 11 de la noche, sentí una distancia nueva crecer entre nosotros. Como si ella ya se estuviera moviendo a otro nivel y yo me hubiera quedado abajo, observándola ascender sin haber recibido ninguna notificación oficial de que ya no íbamos al mismo ritmo. Durante las 2 semanas siguientes, todo se volvió aún más extraño. Empezó a llegar tarde, entre las 9 y las 10 de la noche, casi siempre hablando por teléfono sobre proyecciones trimestrales. Apenas me saludaba al entrar. Yo tenía la cena lista, pero la rechazaba con un gesto, diciendo que ya había comido en la oficina. Nuestras conversaciones dejaron de coincidir. Yo le contaba cómo había logrado interesar a mis alumnos en la guerra civil usando fuentes primarias, o cómo un estudiante con dificultades había aprobado un examen clave. Ella asentía sin escuchar y desviaba el tema hacia estrategias de mercado y reestructuraciones operativas. Mencioné el huerto en el balcón que habíamos planeado. Me miró como si hubiera propuesto competir profesionalmente en repostería. Luego empezó a hablar de su nuevo coche de empresa. Vivíamos en el mismo departamento, pero en universos distintos. El afecto desapareció. No más abrazos espontáneos, no más interés genuino por mi día. Ninguna complicidad. Solo una cortesía distante, como la de 2 personas compartiendo espacio hasta que una encuentra algo mejor. A veces la sorprendía observándome con atención, como si evaluara un activo.
Esa mirada calculadora me hacía sentir como algo cuya utilidad estaba siendo revisada. Intenté hablarlo unas 3 semanas después de su ascenso. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Pareció sorprendida. Dijo que sí, que todo estaba bien, que simplemente estaba adaptándose a sus nuevas responsabilidades. Luego me besó la frente, de esa forma condescendiente que se le da a un niño preocupado, y volvió a su ordenador. En ese instante entendí que algo esencial se había roto. Cuando dejas de ver a tu pareja como un igual, ya no hay vuelta atrás. Empecé a vivir con una ansiedad constante. Cuidando cada palabra, tratando de ser comprensivo sin resultar una carga. Presente, pero invisible. Ocupando espacios sin molestar. Era agotador de una manera silenciosa y demoledora. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Fue un jueves. Lo recuerdo bien porque había tenido reuniones con padres en la escuela y volví a casa exhausto cerca de las 7. Charlotte ya estaba allí, algo inusual. Estaba sentada en el sofá, sin el portátil, sin el teléfono, mirando al frente con una expresión firme, resuelta. Como alguien que ya tomó una decisión difícil y se estaba preparando para ejecutarla. Me pidió que me sentara. Su tono era tranquilo, medido, con esa energía de reunión corporativa que ya conocía demasiado bien. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que quizá estaba enferma, o que algo grave había pasado, o incluso que su ascenso había sido revocado. Me senté. Me observó durante unos segundos eternos. Luego empezó a hablar. Dijo que su vida había cambiado de rumbo, que su carrera la había llevado a lugares que jamás imaginó, que sus objetivos y aspiraciones habían evolucionado de manera profunda en las últimas semanas. Dijo que había tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente necesitaba en una pareja, sobre lo que requería para alcanzar todo su potencial. Explicó que ahora era completamente autosuficiente, que había logrado una independencia económica que nunca antes había tenido. Según ella, ya no necesitaba la estructura tradicional de un matrimonio. Lo que buscaba era libertad, libertad para concentrarse en su carrera sin restricciones, sin compromisos que le restaran energía. Quería rodearse de personas que operaran a su mismo nivel, que entendieran la presión y la responsabilidad que conlleva manejar poder real. Lo dijo así, sin rodeos, con una frialdad casi quirúrgica. Como si estuviera cancelando un contrato que ya no resultaba rentable. Luego añadió que lo mejor sería divorciarnos. Me quedé sentado, asimilando cada palabra. 8 años de matrimonio. 8 años construyendo una vida juntos. 8 años acompañándonos en cambios laborales, funerales familiares, problemas de salud, tensiones económicas. 8 años de bromas privadas, sueños compartidos, silencios cómodos y de conocer de memoria los gustos del otro, incluso la forma exacta en que tomábamos el café. Y ahora, de pronto, yo era una limitación. Un peso muerto del que debía deshacerse para avanzar. Una parte de mí quiso luchar. Quiso recordarle cada momento bueno, cada etapa superada. Quiso decirle que una relación no debería medirse por comparaciones salariales ni por trayectorias profesionales. Que el matrimonio, en teoría, se basa en acompañarse, en apoyarse, en elegir al otro incluso cuando las cosas se complican, sobre todo cuando se complican. Quise recordarle que estuve ahí desde el principio. Cada noche interminable cuando cursaba su MBA. Cada jefe insoportable del que se quejaba. Cada ascenso que no llegó. Celebré cada logro y amortigué cada caída. Creí en ella cuando ni siquiera ella confiaba en sí misma. Y ahora, justo cuando ya no me necesitaba, yo me había vuelto descartable. Sin embargo, había otra parte de mí, la que llevaba semanas notando su distancia, la que caminaba con cuidado dentro de su propia casa, la que empezaba a sentirse una molestia, que experimentó algo inesperado, alivio. No alegría. No satisfacción. Solo un cansancio profundo que, por primera vez, aflojaba un poco. Entendí en ese instante que desde su ascenso había vivido en un estado permanente de ansiedad. Intentando estar a la altura. Tratando de acompañar su energía sin que pareciera competencia. Apoyándola sin parecer dependiente. Compartiendo su entusiasmo sin sonar inseguro o celoso. Manteniendo mi identidad mientras sentía cómo se iba apagando lentamente bajo el peso de su éxito. Me había estado encogiendo para que ella pudiera expandirse. Haciéndome más pequeño para que ella se sintiera más grande. Y estaba exhausto. Al verla sentada frente a mí, ya emocionalmente desconectada, ya planeando su salida, comprendí algo fundamental. No quería luchar por alguien que me veía como una carga. No quería convencer a nadie de que valía la pena quedarse conmigo. No quería pasar el resto de mi vida intentando demostrar que merecía ser amado. Así que no supliqué. No rogué. No prometí cambiar ni convertirme en alguien distinto. No ofrecí buscar un trabajo mejor pagado, ni volver a estudiar, ni adaptarme a sus nuevos estándares. Simplemente la miré y dije,
con una calma que me sorprendió incluso a mí. Si crees que eso es lo que te hará feliz, no me interpondré. Mi voz salió firme, serena, como si estuviera aceptando cambiar una cita médica y no poniendo fin a mi matrimonio. Su expresión se alteró en ese instante. La seguridad vaciló. Pareció confundida, incluso decepcionada. Creo que esperaba otra reacción. Tal vez quería que luchara, que suplicara, que le diera la satisfacción de sentirse indispensable, aun mientras me rechazaba. Quería confirmar que seguía siendo alguien por quien valía la pena pelear. Pero yo ya no tenía fuerzas para desempeñar ese papel. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido y, desde el punto de vista práctico, bastante sencillo. No hubo batallas legales porque no había grandes bienes que disputar. No teníamos casa, ni hijos, ni inversiones complejas. Solo un departamento alquilado, 2 autos y unos ahorros modestos acumulados con los años. Charlotte fue generosa durante todo el trámite, y de algún modo eso lo hizo aún más incómodo. Me hizo sentir como si me estuviera pagando una indemnización por años de servicio, compensándome para aliviar su propia culpa. Me quedé con el Honda, que estaba a mi nombre y ya estaba completamente pagado. No era lujoso, pero era confiable. Dividimos los ahorros exactamente a la mitad. No discutió nada. No intentó sacar ventaja ni argumentó que merecía más por haber sido quien más ganaba al final. Simplemente aceptó las condiciones y siguió adelante. Encontró un loft de lujo en pleno centro de la ciudad en menos de una semana. No fue una búsqueda casual ni algo que se tomara con calma. Parecía tenerlo todo claro desde el principio. Era uno de esos departamentos modernos que aparecen en revistas de arquitectura, ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz desde el amanecer, espacios abiertos sin divisiones innecesarias, acabados minimalistas y una ubicación privilegiada, a poca distancia caminando de su oficina. El tipo de lugar cuyo alquiler mensual superaba con facilidad lo que muchas personas pagan por una hipoteca completa. Firmó el contrato de inmediato, sin negociar demasiado, sin pedir tiempo para pensarlo. Ese mismo día empezó a empacar. Yo la ayudé a hacerlo. Aún hoy me resulta extraño cuando lo recuerdo. No porque me lo pidiera, sino porque en ese momento me pareció lo correcto, casi automático. No hubo discusiones ni reproches. Nos movíamos por el departamento como si siguiéramos una coreografía silenciosa, separando 8 años de vida compartida en 2 montones ordenados, lo suyo y lo mío. Cada objeto parecía llevar una pequeña historia encima, pero ninguno de los dos quiso detenerse demasiado en eso. Ella se quedó con el juego de ollas de alta gama que habíamos recibido como regalo de bodas, todavía reluciente. Yo conservé la vieja sartén de hierro fundido que había comprado en la universidad, marcada por los años y las comidas improvisadas. Ella tomó la mayoría de los muebles, en parte porque su nuevo departamento era más grande y porque, siendo sinceros, muchos de esos muebles habían sido elección suya desde el principio. Yo me quedé con el sofá y la cama, ambos anteriores al matrimonio, objetos que ya formaban parte de mi vida antes de que todo empezara. El proceso fue rápido, casi demasiado. Desde la conversación definitiva hasta el día en que se llevó la última caja pasaron apenas 2 semanas. Todo fue limpio, eficiente, sin escenas dramáticas. Parecía más la disolución de una sociedad comercial que el final de un matrimonio. Un acuerdo tácito de que aquello ya no funcionaba y era mejor cerrarlo sin prolongar el desgaste. Yo me quedé en el departamento que habíamos alquilado 3 años antes, cuando nos mudamos a esa zona por su trabajo anterior. Era un piso modesto, de una sola habitación, en un edificio antiguo. No estaba deteriorado, pero tampoco pretendía ser algo más de lo que era. Un lugar funcional, en un barrio tranquilo, cerca de la escuela donde trabajaba. El alquiler era razonable, accesible. El tipo de sitio donde vive la gente común, con trabajos normales y rutinas previsibles. De repente, todo era solo mío. Con la mitad del mobiliario fuera, el departamento se sentía extrañamente grande. El silencio pesaba más que antes. Caminaba por las habitaciones y notaba con claridad los espacios vacíos, el hueco exacto donde había estado su estantería, la pared ahora desnuda donde colgaban sus títulos enmarcados, el armario de la cocina que solo contenía mis tazas desparejadas en lugar de su juego de cerámica perfectamente combinado. Cada ausencia era visible, imposible de ignorar. La primera semana después de que Charlotte se fue dura de una manera que no había anticipado. Por las mañanas, todavía medio dormido, estiraba la mano hacia su lado de la cama por pura costumbre. Mis dedos encontraban sábanas frías y vacías, y entonces recordaba, de golpe, que ya no estaba. Preparaba café y sacaba 2 tazas de forma automática, solo para quedarme mirándola extra durante unos segundos antes de devolverla al armario, sintiéndome absurdo por no haber roto aún esos hábitos. Al volver del trabajo, más de una vez abrí la puerta diciendo que ya había llegado, olvidando que no había nadie para escucharlo.
El eco de mi propia voz me devolvía una sensación incómoda, casi ajena. Sus cosas aparecían por todas partes. Gomas para el cabello sobre el lavabo del baño, un suéter olvidado al fondo del armario, una zapatilla de correr debajo de la cama. Pequeños restos de una vida compartida que ya no existía. Cada descubrimiento era como un golpe directo al pecho, un recordatorio inesperado de lo que había desaparecido. No la llamé. No le escribí. Ella había sido clara hasta el extremo. Según sus propias palabras, ya no me necesitaba. Yo era una limitación para su potencial, un freno para la vida que quería construir. ¿Qué se suponía que debía hacer frente a eso? ¿Rogar que reconsiderara? ¿Prometer cambiar, reinventarme, convertirme en alguien digno de sus nuevos estándares? ¿Ofrecer buscar un trabajo mejor pagado para no ser una carga incómoda en su nueva vida? No. Eso no iba a pasar. Yo también tengo límites. Y uno de ellos es no suplicar por el amor o la validación de nadie. Pero al mismo tiempo entendí que no podía quedarme encerrado en ese departamento, ahogándome en recuerdos y pensamientos circulares. Necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Algo que se sintiera como avanzar, aunque fuera un paso pequeño, en lugar de quedarme atrapado en el mismo punto. Hacía años que quería ponerme en forma. Desde que empecé a enseñar había ganado peso. El trabajo no exige movimiento constante, y las horas sentadas se acumulan sin que uno lo note. En la universidad solía correr, nada competitivo, solo para mantenerme activo. Pero con el tiempo, esa costumbre se había ido perdiendo. Ese primer fin de semana, solo en el departamento vacío, me di cuenta de que ya no tenía excusas. No había nadie a quien priorizar por encima de mí. Solo horas libres y pensamientos que necesitaba dejar atrás. Busqué mis viejas zapatillas de correr, las mismas de la época universitaria, y salí a la calle. Fue una experiencia miserable. Apenas logré correr medio kilómetro antes de que los pulmones empezaran a arder. Tuve que detenerme y caminar, jadeando, con el corazón acelerado. Un adolescente pasó a mi lado en patineta y me miró con evidente preocupación. Volví a casa sintiéndome derrotado, cansado y torpe. Pero a la mañana siguiente salí de nuevo. Sin pensarlo demasiado. Esta vez llegué a los 700 metros. Poco, pero mejor. Al tercer día conseguí completar 1 kilómetro sin parar. Me sentí ridículamente orgulloso, como si hubiera ganado una medalla olímpica. Empecé a correr todas las mañanas antes del trabajo, a las 5:30. Esa rutina me dio estructura. Un motivo para levantarme. Algo en que concentrarme además del silencio del departamento y del fracaso reciente. Correr se convirtió en mi terapia. Cada zancada era una forma de poner distancia entre el hombre que había sido dentro de ese matrimonio y la persona que estaba empezando a construir. El tipo que nunca se había sentido suficiente. El que había medido su valor comparándose con el sueldo y el éxito de otra persona. Después de 2 semanas, compré zapatillas nuevas en una tienda especializada. La diferencia fue notable. Superé los 2 kilómetros, luego los 3. Empecé a seguir planes de entrenamiento básicos que encontraba en internet, nada extremo, solo lo suficiente para avanzar sin lastimarme. También me inscribí en un gimnasio económico. Iba 3 veces por semana. Pesas básicas, guiado por vídeos, press de banca, sentadillas, peso muerto. Las primeras semanas fueron humillantes. Era débil, torpe, pero nadie parecía notarlo. Cada persona estaba concentrada en su propio esfuerzo, en su propio progreso. Al mes empecé a notar cambios. Bajé algo de peso, tenía más energía, dormía mejor, la ropa me quedaba distinta. Pero lo más importante no era físico. Por dentro sentía que estaba construyendo algo propio, una versión de mí que no dependía de la aprobación ni de las expectativas de nadie más. Fue entonces cuando Oliver, un colega del departamento de historia, lo notó. Enseñaba historia europea y además entrenaba atletismo. Siempre intentaba convencer a otros profesores de unirse a su grupo de corredores. Yo siempre había rechazado la invitación. Demasiado ocupado. Demasiado comprometido con alguien a quien mis intereses le parecían irrelevantes. Esta vez acepté. El grupo se reunía los martes y jueves por la tarde. Solían asistir entre 10 y 15 personas. El ambiente era relajado, sin presiones. A nadie le importaba que yo fuera el recién divorciado que apenas podía mantener el ritmo. Corríamos durante 1 hora y, a veces, íbamos a comer algo después. Conversaciones simples, reales, entre personas normales. Nadie compitiendo por demostrar quién ganaba más o tenía el mejor puesto. Entre los corredores habituales estaba Emily. Trabajaba como bibliotecaria en la Biblioteca Pública Central. Tenía 30 y tantos años y una calma que resultaba cómoda. No era tímida, simplemente no sentía la necesidad de llenar cada silencio. Escuchaba con atención, y cuando hablaba, solía decir algo seco, inteligente, inesperadamente gracioso.
Llevaba 2 años corriendo con el grupo. Y sin darme cuenta, por primera vez en mucho tiempo, mi vida empezó a sentirse nuevamente mía. Era una corredora sólida, de esas que no llaman la atención pero que siempre están ahí. Ritmo constante, respiración controlada, pasos firmes. Nunca se quejaba, nunca buscaba excusas. Simplemente aparecía y hacía el trabajo. No había dramatismo en su manera de entrenar ni necesidad de reconocimiento externo, su constancia hablaba por ella. No competía contra nadie más que contra sí misma, y eso se notaba en cada zancada. Empezamos a correr juntos con más frecuencia después de mi primer mes en el club. Al principio no fue algo planeado ni decidido de antemano. Simplemente ocurrió. Coincidíamos en horarios, llegábamos casi al mismo tiempo al punto de encuentro y, sin darnos cuenta, terminábamos compartiendo ruta. Teníamos un paso muy similar y una forma de correr casi idéntica, sin acelerones innecesarios, sin cambios bruscos, priorizando la regularidad. Ninguno estaba interesado en romper récords ni en competir con otros corredores. Nuestro objetivo era sencillo y honesto: avanzar, mantener un ritmo sostenible y seguir adelante sin agotarnos antes de tiempo. Durante esas carreras hablábamos de cosas simples, sin peso emocional ni importancia trascendental. Conversaciones normales, cómodas, que surgían sin esfuerzo y se desvanecían igual de fácil. Ella me contaba anécdotas de su trabajo en la biblioteca, pequeñas historias que parecían insignificantes pero que, en conjunto, pintaban un retrato curioso de la gente. El hombre que aparecía todos los días solo para usar el baño y ver vídeos en las computadoras públicas, siempre a la misma hora, como si siguiera un ritual inquebrantable. La mujer convencida de que la biblioteca ocultaba libros específicamente para perjudicarla a ella, que reclamaba conspiraciones imposibles con total seriedad. El adolescente que pidió recomendaciones de lectura y terminó devorando toda la sección de fantasía en apenas 6 meses, regresando cada semana con la misma pregunta: ¿qué sigue ahora? Yo, por mi parte, le hablaba de mis estudiantes. Del chico que entregó un trabajo de 10 páginas sobre las causas económicas de la Primera Guerra Mundial escrito completamente en formato de memes, sorprendentemente bien documentado. De la alumna que se involucró tanto en el movimiento por los derechos civiles que organizó una asamblea educativa para toda la escuela, movilizando a profesores y alumnos por igual. Del payaso de la clase que, tras perderse en una cadena absurda de búsquedas en Internet, terminó convirtiéndose en el estudiante más informado sobre historia bizantina, para sorpresa de todos, incluido él mismo. Nada forzado. Nada ensayado. No había necesidad de impresionar a nadie ni de parecer más interesante de lo que éramos. Solo palabras que acompañaban el sonido de nuestras pisadas y el ritmo constante de la respiración. Emily nunca me preguntó directamente por mi divorcio. No indagó ni empujó la conversación hacia temas personales, y yo agradecí ese espacio. Sin embargo, unas 6 semanas después de empezar a correr juntos, mencionó casi de pasada, como quien comenta el clima, que ella también había pasado por un divorcio 3 años atrás. Su exmarido era abogado, trabajaba jornadas interminables y siempre priorizaba su carrera por encima de todo, incluso de su matrimonio. Un día llegó a casa y le anunció que había aceptado una sociedad en un despacho ubicado en otro estado. Lo dijo como si fuera un hecho consumado. Esperaba que ella renunciara a su trabajo y se mudara con él. No hubo conversación ni espacio para considerar su carrera, sus proyectos o su vida personal. Solo una expectativa clara: que lo siguiera. Ella se negó. Él quedó genuinamente sorprendido, casi ofendido. No entendía por qué no estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su oportunidad profesional. El matrimonio terminó 6 meses después, desgastado por esa falta de diálogo y respeto. Emily me contó todo eso mientras subíamos una colina especialmente dura, de esas que obligan a concentrarse en cada paso. Lo dijo sin rencor, sin dramatismo, como alguien que ya había procesado la experiencia y la había dejado atrás. Aprecié eso. Esa manera tranquila de aceptar que, a veces, las cosas simplemente no funcionan, sin necesidad de buscar culpables eternos. Entonces le hablé de mi exesposa. No entré en detalles ni descargué emociones acumuladas. Solo lo esencial. Mi esposa había conseguido un ascenso enorme, un cambio de nivel que transformó su vida por completo. Decidió que yo ya no encajaba en su nueva realidad. Me pidió el divorcio. Acepté. Se mudó. Y ahí estaba yo, reconstruyendo desde un punto inesperado. Emily asintió mientras corríamos. No ofreció frases vacías ni muestras exageradas de compasión. Solo dijo: suena difícil, pero parece que lo estás manejando bien. Fue una frase sencilla, pero significó más que todas las expresiones de lástima que había escuchado antes. No me veía como una víctima ni como alguien digno de pena. Solo como una persona enfrentando una situación complicada y avanzando, paso a paso. Seguimos corriendo juntos.
Después de los entrenamientos de los martes empezamos a tomar café. Luego el café se transformó en desayunos en un pequeño local cerca del sendero, con mesas de madera gastada y olor permanente a pan recién horneado. A veces esos desayunos se extendían en largas caminatas por el centro, hablando de todo y de nada, observando gente pasar. No era una cita, al menos no oficialmente. No había presión ni expectativas. Solo dos personas disfrutando de la compañía mutua y del tiempo compartido. 2 meses después de que mi exesposa se fuera, participé en mi primera carrera oficial de 10 kilómetros. El club la había organizado. Había distintas distancias, me inscribí en los 10 kilómetros. Era un reto, pero parecía alcanzable si mantenía la disciplina. La mañana de la carrera fue fría. Octubre, con ese viento seco que quema los pulmones al respirar profundo. Llegué nervioso, con las manos heladas y el estómago tenso. No competía desde la universidad. No sabía realmente qué esperar de mí mismo. Emily también corría los 10 kilómetros. Habíamos entrenado juntos, mismo ritmo, mismas rutas. Sugirió que corriéramos juntos para motivarnos mutuamente. Acepté sin dudar. Sonó la salida. El primer kilómetro se sintió increíble, casi fácil. El segundo empezó a cobrar factura. Para el tercero, mi mente ya estaba negociando con mi cuerpo. El cuarto y el quinto fueron pura terquedad, una lucha silenciosa entre rendirse o continuar. En el último tramo apareció una energía extraña, casi automática, al saber que la meta estaba cerca. Crucé la línea de llegada en poco más de 52 minutos. No era un tiempo impresionante para corredores serios, pero para alguien que 3 meses antes no podía correr ni medio kilómetro sin agotarse, se sintió como ganar una medalla olímpica. Emily llegó 30 segundos después. Estábamos empapados de sudor, exhaustos y sonriendo sin sentido, compartiendo esa satisfacción muda. Oliver y varios miembros del club nos esperaban en la meta, aplaudiendo, sacando fotos y celebrando como si se tratara de un gran evento. Era solo una carrera comunitaria, pero se sentía bien ser reconocido por algo que había construido desde cero con esfuerzo constante y silencioso. Oliver subió las fotos al grupo más tarde. Esa noche las miré con calma. Yo, cruzando la meta, sudado, agotado, con un dorsal ridículo y una sonrisa auténtica. Guardé esa imagen. Era un recordatorio tangible de lo que era posible cuando dejaba de buscar la aprobación de otros y simplemente hacía el trabajo. Seguí adelante. Me inscribí en más carreras. Empecé a preparar mis comidas porque vivir de comida rápida estaba afectando mi progreso y mi energía. Descubrí que cocinar me gustaba cuando no lo hacía bajo estrés constante. Mi departamento dejó de sentirse como un museo de un matrimonio fallido. Reorganicé los muebles, doné cosas innecesarias, compré plantas. Lo hice mío, sin pedir permiso a nadie. 3 meses después del divorcio, me crucé con una compañera de trabajo de mi exesposa en una cafetería. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Me preguntó cómo estaba. Respondí que bien. Insistió, como si esperara otra respuesta, alguna confesión de derrota. Le dije que había entrado a un club de running, que entrenaba para una media maratón, que disfrutaba mi trabajo y mi rutina. Se mostró confundida. Dijo que había escuchado que yo estaba devastado. Le aclaré que había sido un proceso difícil, pero que ya había seguido adelante. Asintió, claramente sin creerme, y se fue rápido. Ese encuentro me dejó pensando. Era evidente que mi exesposa había contado una versión en la que yo estaba perdido sin ella. La idea de que esperaba verme caer me resultó casi ofensiva. Como si yo solo existiera dentro de su historia, incapaz de avanzar sin su aprobación. Y sin embargo, ahí estaba yo, respirando hondo, avanzando a mi propio ritmo, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Tomé la decisión en ese mismo momento, la eliminé de mis redes sociales y bloqueé su número. No fue un gesto impulsivo ni nacido del enojo, sino una medida necesaria. Sabía que, si quería avanzar de verdad, no podía seguir observando su vida desde la distancia. Mantener ese vínculo invisible no le hacía bien a ninguno de los dos. Necesitaba cerrar esa puerta para poder seguir adelante sin interferencias constantes del pasado. Con el paso de las semanas, Emily y yo empezamos a compartir más tiempo fuera de los entrenamientos. Al principio fue algo simple y sin demasiadas expectativas: tomar un café después de correr, ir al cine una tarde cualquiera, entrar a una librería y pasar casi 2 horas recorriendo estanterías sin un rumbo fijo. No era una cita formal ni algo que intentáramos definir. Éramos solo 2 personas que se sentían cómodas juntas y disfrutaban de la compañía mutua, sin presión ni etiquetas. Una noche, después de una salida grupal del club de running, todos terminamos cenando en un restaurante mexicano del centro. Nada sofisticado, pero agradable. Emily se sentó a mi lado y conversamos de cosas triviales, sin importancia real. En medio de esa charla ligera,
mencionó que estaba considerando adoptar un perro. Yo le conté que siempre había querido tener uno, pero que Charlotte era alérgica, así que nunca fue una opción viable durante el matrimonio. Emily me miró y dijo, con total naturalidad: «Bueno, ahora sí puedes hacerlo». Fue una frase sencilla, casi casual, pero me impactó más de lo que esperaba. Tenía razón. Ahora podía. No solo adoptar un perro, sino también permitir cosas que había dejado en pausa durante años por una relación que ya no existía. Esa idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. 2 semanas después, adopté a un mestizo de 3 años llamado Buster en un refugio. Fue, sin exagerar, una de las mejores decisiones que había tomado en mucho tiempo. Volver a casa y encontrarme con una cola moviéndose sin parar y una alegría genuina y desinteresada hizo que el departamento dejara de sentirse vacío. Buster llenó un espacio que ni siquiera sabía que seguía ahí. Emily conoció a Buster en nuestra siguiente salida a correr. Él se encariñó con ella de inmediato. Ella, por su parte, apareció con premios que había investigado previamente, adecuados para la mezcla de razas de Buster. Ese detalle, tan pequeño y considerado, fue el momento en el que comprendí que estaba empezando a sentir algo más profundo por ella. No fue algo dramático ni repentino. No hubo una revelación grandiosa. Solo una certeza tranquila: quería que estuviera más presente en mi vida. Me hacía bien, y eso no tenía nada que ver con estatus, dinero ni con demostrarle nada a nadie. Un mes más tarde, empezamos a salir oficialmente. Sin apuros. Sin reglas rígidas. Sin expectativas impuestas. Simplemente dejamos que las cosas avanzaran a su propio ritmo. Ella tenía su propio departamento, pero empezó a quedarse conmigo cada vez con más frecuencia. Trajo su cepillo de dientes, dejó algo de ropa en mi armario. Todo se dio de forma natural, sin forzar nada. Se sentía como construir algo nuevo desde cero, no como sostener una relación por costumbre u obligación. 4 meses después del divorcio, le di una copia de la llave de mi departamento. No fue por cumplir plazos ni por presión social. Lo hice porque tenía sentido. A veces llegaba antes que yo después del trabajo, sacaba a Buster a pasear o comenzaba a preparar la cena. Eso era una verdadera sociedad. Una colaboración real, no una representación vacía como la que había vivido antes. Fue más o menos en esa etapa cuando mi hermana Sophie me llamó por teléfono. Su tono era extraño, cuidadoso, como el de alguien que se prepara para dar una noticia incómoda. Me preguntó cómo estaba. Le dije, con total sinceridad, que me sentía muy bien. Hizo una pausa y luego me preguntó si había hablado recientemente con Charlotte. Le respondí que no, y que no veía por qué tendría que hacerlo. Sophie me explicó que Charlotte la había llamado unos días antes. Quería saber cómo estaba yo, si me encontraba bien, si estaba pasando por un mal momento. No pude evitar reírme. Le dije a mi hermana que, en realidad, me sentía mejor que en años. Sophie aseguró que eso mismo le había dicho a Charlotte, pero que ella no parecía creerle. Insistía, preguntaba si estaba ocultando mi dolor, si en el fondo me estaba desmoronando. Según Sophie, Charlotte sonaba desesperada por confirmar que su decisión me había destruido. Le pregunté a Sophie qué le había respondido finalmente. Me dijo que fue honesta, le contó que me había unido a un club de running, que había bajado de peso, que me veía más tranquilo, que estaba saliendo con alguien agradable y que había adoptado un perro. Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. Luego Charlotte le dio las gracias y colgó. Sophie me dijo que se sentía en la obligación de advertirme. Que Charlotte parecía obsesiva, inestable, y que tal vez intentaría comunicarse conmigo. Le agradecí el aviso, aunque dudaba que eso ocurriera. Charlotte había dejado claro que yo ya no formaba parte de su camino. Me equivoqué. 2 semanas después, volví a casa tras el trabajo y encontré un correo electrónico suyo. No lo había enviado a mi cuenta personal, sino a mi correo institucional de la universidad. Eso significaba que había tenido que buscarlo deliberadamente, ya que la había bloqueado en todos los demás medios. El mensaje era largo y desordenado. Comenzaba con comentarios triviales, deseándome que estuviera bien, y luego pasaba a hablar de lo difíciles que habían sido los últimos meses para ella, de las exigencias de su nuevo puesto y de las reflexiones que había hecho sobre nuestra relación. No había disculpas. No había reconocimiento de errores. Todo giraba en torno a su experiencia, sus sentimientos, su proceso personal. Al final, sugería que nos reuniéramos a tomar un café para conversar y ver cómo estábamos ambos. Me quedé mirando ese correo durante varios minutos. Una parte de mí sentía curiosidad. Otra pensaba en la posibilidad de un cierre definitivo. Incluso hubo un instante en el que me pregunté si había comprendido finalmente lo que había perdido. Pero, por encima de todo, me sentí cansado. Profundamente cansado. No respondí. Eliminé el mensaje y bloqueé también esa dirección. Esa noche, Emily notó que estaba más callado de lo habitual.
Me preguntó si me pasaba algo. Le conté lo del correo. No dijo nada de inmediato. Esperó un momento y luego me preguntó qué quería hacer. Le respondí que no quería hacer nada. Ese capítulo estaba cerrado. Yo era feliz donde estaba ahora. No tenía sentido reabrir una herida que había costado tanto cerrar. Emily me besó y me dijo que le alegraba escuchar eso, pero que me apoyaría en cualquier decisión que tomara. Fue entonces cuando confirmé que ella era diferente. No se sentía amenazada por mi pasado ni competía con él. Solo le importaba que yo estuviera bien. Pensé que ahí terminaría todo. Que Charlotte aceptaría mi silencio como respuesta y seguiría adelante con su vida exitosa. Pero no fue así. Ahí fue cuando las cosas empezaron a volverse realmente extrañas. Sophie volvió a llamarme una tarde para advertirme que Charlotte se había puesto en contacto con ella en varias ocasiones. No fue una llamada casual ni breve. Según me contó, Charlotte insistía con preguntas cada vez más específicas, quería saber por dónde estaba corriendo últimamente, en qué circuitos entrenaba, qué carreras tenía previstas y, sobre todo, si lo mío con Emily era algo serio o solo una relación pasajera. Sophie, incómoda desde el principio, intentó marcar un límite. Le dijo con claridad que ese tipo de interés no era apropiado y que debía dejarlo ahí. La respuesta de Charlotte fue defensiva. Aseguró que no estaba haciendo nada malo, que simplemente se preocupaba por mi bienestar. Sophie no se quedó callada. Le explicó que preocuparse por alguien no implica rastrear su vida a través de familiares ni buscar información indirecta sobre sus rutinas. La conversación terminó de forma tensa. Poco después, Oliver mencionó algo que terminó de encajar las piezas. Uno de sus amigos, que suele entrenar con nosotros, había visto a alguien muy parecido a Charlotte durante una de nuestras salidas grupales. Según él, había un coche estacionado cerca del inicio del sendero, con una mujer sentada dentro, observando sin bajar del vehículo. No podía asegurar que fuera ella, pero le resultó extraño y fuera de lugar. Días más tarde, Emily me contó que había recibido un mensaje raro en redes sociales. Provenía de una cuenta sin foto de perfil ni información visible. El mensaje incluía preguntas demasiado personales: cuánto tiempo llevábamos saliendo, si yo hablaba de mi ex, si la relación iba en serio. Emily no respondió. Bloqueó la cuenta de inmediato. A esa altura, todo empezó a sentirse demasiado coordinado como para ser una simple coincidencia. Una noche, mientras estaba en la sala corrigiendo exámenes, Buster dormía tranquilo en el sofá a mi lado. De pronto, noté el reflejo de unos faros atravesando la ventana. Miré hacia afuera y vi un coche estacionado calle abajo, con el motor apagado. No parecía estar de paso. Se quedó ahí, inmóvil. Observé durante varios minutos. No se movió. Por curiosidad, tomé la correa de Buster y salí a dar una vuelta. A medida que me acerqué, reconocí el vehículo. Era el coche nuevo de Charlotte, el modelo caro que había comprado tras su ascenso. Ella estaba sentada al volante, mirando el teléfono. No se dio cuenta de mi presencia hasta que Buster ladró. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un instante largo e incómodo. Me acerqué a la ventanilla. Charlotte la bajó despacio. Se veía diferente, más pequeña, agotada. No levanté la voz ni le pregunté qué estaba haciendo allí. Simplemente me quedé de pie, sosteniendo la correa, esperando. Fue ella quien rompió el silencio. Empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que había cometido un error, que me extrañaba. Confesó que pensó que irse la haría feliz, pero que lo único que había encontrado era vacío. Verme seguir adelante, según ella, le estaba resultando insoportable. La escuché sin interrumpirla. Dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Cuando terminó, le respondí con calma. Le dije que lamentaba que estuviera pasando por un momento difícil y que esperaba que encontrara lo que buscaba. Pero también le dejé claro que yo ya había seguido adelante, que era feliz y que había construido una vida que realmente disfrutaba. Me preguntó si podíamos intentarlo otra vez, empezar de cero. Le dije que no. No hubo enojo ni reproches. Solo honestidad. Luego preguntó por Emily. Le expliqué que Emily era importante para mí, que lo nuestro era real y que no tenía ningún interés en volver a una relación que durante años me había hecho sentir insuficiente. Charlotte parecía sorprendida. Dijo que nunca había querido hacerme sentir así, que siempre me había amado. Le respondí que quizá fuera cierto, pero que el amor, por sí solo, no alcanza cuando una persona hace sentir a la otra como una carga. Cuando el éxito pesa más que la compañera, cuando el valor de alguien se mide por su salario. Rompió a llorar con más fuerza y me preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Le dije, con serenidad, que esa ya no era mi responsabilidad. Que tenía que reconstruir su vida del mismo modo en que yo había reconstruido la mía. Le pedí que dejara de contactar a mi familia, que dejara de vigilar mis redes y que no volviera a aparecer cerca de mi casa.
Le advertí que, si no respetaba esos límites, consideraría opciones legales. Asintió, dijo que entendía y volvió a disculparse. Regresé a casa con Buster. No miré atrás. Minutos después, escuché el motor del coche encenderse y la vi marcharse desde la ventana. Una hora más tarde, Emily vino a casa. Le conté todo. Me tomó la mano y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y era verdad. Esa noche, acostado en la cama con Emily dormida a mi lado y Buster roncando a nuestros pies, pensé en los últimos meses. Había perdido un matrimonio de 8 años, pero me había recuperado a mí mismo. Ya no era el hombre que Charlotte había dejado. Estaba más fuerte, más sano, más en paz. Tenía amistades reales, una pareja que me valoraba por quien era y no por lo que ganaba, un perro y una vida auténtica, no una puesta en escena. Charlotte había esperado que me derrumbara, que regresara derrotado, que confirmara que ella era la parte valiosa de la relación. En lugar de eso, demostré que había sido subestimado durante años, que mi valor no dependía de mi estatus ni de mi sueldo, y que podía construir algo mejor por mi cuenta. El divorcio fue lo mejor que me pasó. No porque dejara de amar a Charlotte, sino porque me obligó a empezar a amarme a mí mismo. Han transcurrido un par de semanas desde aquel encuentro inesperado cerca de mi casa. Desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Charlotte no volvió a comunicarse conmigo ni intentó acercarse a mi familia. Tampoco he vuelto a ver su coche rondando por la zona. No hubo mensajes tardíos, ni disculpas de última hora, ni intentos de reabrir conversaciones cerradas. Simplemente, desapareció de mi día a día. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso no me generó ansiedad, sino alivio. Con el paso de los días, la vida fue acomodándose sin esfuerzo. Emily y yo seguimos avanzando con naturalidad, sin prisa y sin expectativas grandilocuentes. Estamos organizando una escapada para el mes próximo, algo sencillo, caminar por senderos, desconectarnos del ruido y compartir tiempo sin agendas ni presiones. No necesitamos más que eso. Buster, por su parte, está en su mejor momento. Descubrimos que su energía inagotable tiene explicación, parte border collie, parte torbellino. Ahora me acompaña en algunos entrenamientos cortos y lo vive como una aventura personal. Corre feliz, atento, como si cada salida fuera nueva. En el trabajo, las cosas también fluyen. Mis estudiantes, sorprendentemente, están respondiendo bien este semestre. Verlos participar, recordar conceptos y hacer preguntas inteligentes se ha convertido en una satisfacción inesperada. No son grandes hitos, pero son señales claras de estabilidad. El fin de semana pasado corrí una media maratón. No fue una carrera épica ni un evento monumental, pero logré mi mejor marca personal. Oliver y varios del club estuvieron allí alentando. Al cruzar la meta, Emily me esperaba con Buster y una botella de agua. Fue un instante breve, sencillo, y sin embargo, se sintió completo. Durante mucho tiempo creí que el divorcio iba a romperme. Pensé que me dejaría vacío, desorientado. Ocurrió lo contrario. Me obligó a detenerme, a revisar quién era y qué estaba aceptando. Me reconstruyó en alguien que ya no necesita validación externa para sentirse suficiente. Charlotte seguirá con su propio camino, persiguiendo objetivos, títulos y reconocimientos que, tal vez, algún día logren llenarla. Yo ya no necesito compararme ni medir mi vida con la suya. La mía avanza sin ruido, sin demostraciones, pero con una calma que antes no conocía. No gané porque mi vida sea más llamativa ni porque tenga más que antes. Gané porque aprendí a estar bien donde estoy. Porque dejé de correr detrás de expectativas ajenas. Porque entendí que no todo éxito se anuncia en voz alta. Algunos siguen buscando llegar a algún lugar. Yo, en cambio, aprendí a quedarme.